En las puertas del año 2000 usted ha visto y oído cómo actúa un imperio colonialista y también cómo se defiende un pueblo. A lo largo de estas secuencias que está mostrando en conjunto la televisión argentina, que han sido captadas en el propio Teatro de los... Señores, volvemos a comunicarnos con nuestras Malvinas en Puerto Argentino. Reina un ánimo perfecto. Acaba de adoptar una resolución sobre el tema Malvinas. Vuelve a reiterarse la soberanía argentina sobre las islas de la posibilidad que había de éxito de recuperar este personal. Vamos a vencer, el futuro sigue su camino. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer. El conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas tenía larga data cuando en 1982 la Junta Militar, que gobernaba el país desde el 76, decide su rápida resolución. Argentina pasaba por momentos de gran agitación política, social y económica. La dictadura militar, con apoyo civil, había perseguido, asesinado y desaparecido a miles de personas y destrozado el aparato productivo argentino, provocando una crisis que ponía en riesgo las posibilidades de continuidad del gobierno militar. A mediados de marzo, y a raíz de una tensión diplomática por la detención del empresario chatarrero Davidoff en las Islas Georgias, el Estado Mayor Conjunto planifica la Operación Rosario, es decir, la recuperación de las islas por la vía militar luego de 149 años de usurpación inglesa. Había habido a partir del 17 de diciembre de 1931 acontecimientos en las islas Georges y Sandwich del Sur, que se presumía en aquel entonces que podía haber algún tipo de acontecimiento armado o no. Nosotros empezamos a notar cierto movimiento extraño en el regimiento allá por enero, febrero del 82, cuando empezaron a llegar mensajes cifrados y se notaba alguna preocupación en ellos. Nos decía un soldado viejo que estaba preso ahí de 61, que para esa época nosotros ya hacíamos guardia, comíamos y dormíamos. No sé por qué lo tienen raneando, lo llevan al campo, lo llevan a tiro, algo de esta pasada, decía el 61. El 26 de marzo se decide ocupar las islas y el 29 zarpa la corbeta Guerrico con un comando anfibio encabezado por el Regimiento de Infantería 25. El 2 de abril a las 6 de la mañana desembarcan en Malvinas y logran la detención del gobernador isleño. La noticia llega a la prensa, a todos los hogares argentinos, y se desata una euforia generalizada y un clima de festejo. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Cuando se tomó Malvinas, que nos enteramos en la cantina del regimiento, porque ni sabíamos, nadie sabía nada, y a partir de ese momento se presenta un capitán en la cantina y dice todos los soldados a su compañía. Estaba haciendo la colimba, estaba en la última baja y recibimos la noticia de que se había recuperado las Islas Malvinas. Yo en el 82 tenía 19 años, ¿cómo es? Y lo de Malvinas ocurre el 2 de abril y el 5 de abril de ese año, me acuerdo bien, era Semana Santa y a mí me tocaba la baja. Cuando tomo Malvinas, me llega un telegrama por la policía que me incorpore urgente al cuartel. Ya por mediados de marzo avisan que se suspenden las bajas. Nos dieron la novedad y nos encuartelaron todos, estábamos jugando al fútbol y nos encuartelaron a las 4 de la tarde diciéndonos que Malvinas era en Argentina. Y de ahí brotó un viva la patria enorme, porque una alegría tremenda. Y ya nos incomunicaron, no nos dejaron mirar televisión ni nada. El plan original de los generales era hacer una invasión corta que no demandara recursos logísticos ni demasiada planificación. El objetivo era presionar una salida diplomática del conflicto. Sin embargo, el gobierno británico decide el envío de una fuerza de tareas y consigue el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ordena a Argentina la desmovilización de sus tropas.
En ese contexto, la planificación original se desmorona y el Estado Mayor Conjunto tiene que reordenar la defensa. Conforma el 7 de abril el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Yo hacía 45 días que estaba internado acá en la Compañía de Sanidad 3, en el Hospital Militar Curuzú Cuatiá. Tenía hepatitis grado 2. Estuve 45 días internado y después me dieron 15 días de reposo absoluto en el casino de suboficial. Tal así que después del 2 de abril me manda a llamar el jefe de compañía, que era el capitán de infantería Alejandro Delfor Polano. Me hace pasar a su oficina, ya estaban reunidos con todo el personal de cuadros suboficiales, digamos. Y me dice: López, pase por el depósito central a retirar su equipo de combate, al cual yo le digo que yo tenía 15 días de reposo absoluto. Y me dice: usted cumple la última orden. Jamás nos imaginamos que íbamos a ser protagonistas nosotros en aquella contienda contra el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Las unidades con asiento en Corrientes que participaron de la Guerra de Malvinas pertenecían a la 3ª Brigada de Infantería de Curuzú Cuatiá. Fueron el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, el 5 de Paso de los Libres, 4 de Montecaseros, además del Grupo de Artillería 3, las compañías de Comunicación 3 y de Ingeniero 3 y una compañía de Sanidad, además del Batallón Logístico número 3. La mayoría fue trasladada en tren hasta Paraná y desde allí a Comodoro Rivadavia. Se calcula la movilización de alrededor de 3.000 hombres y mujeres, entre oficiales, suboficiales, soldados y personal de sanidad. Excepto el Grupo de Artillería número 3, el resto de unidades tenía como misión original el patrullaje y seguridad de la Patagonia en caso de un eventual ataque chileno. Y a la semana por ahí del 2 de abril, que sería el 9, 10 de abril, ya nos avisan de que el regimiento se iba al sur. Porque en realidad nosotros a Malvinas no íbamos ahí. Nosotros fuimos como refuerzo para sostener a la gente de Chile. A nosotros nos dijeron que no íbamos a llegar a combate, que no íbamos de apoyo. Porque supuestamente los regimientos del sur iban allá a Malvinas por todo el tema del clima, que estaban acostumbrados, etc. Rápidamente, en 2 días, tuvimos que armar todo el equipamiento nuestro para poder embarcar un tren que nos llevó hasta Entre Ríos desde Paso de los Libres. Y ya estaba el tren dentro del regimiento, esperándonos. Nos fuimos a las compañías, llenamos un poquito más los bolsos que teníamos, los bolsones de equipo, así como estábamos, a los trenes. La despedida fue grandiosa acá en Curuzú, en la estación de tren, lógicamente. Nos fuimos hasta Paraná en tren. De ahí bajamos, pasamos en los camiones por el túnel a Santa Fe, a Rosario, vamos a decir. Y de ahí nos volvieron a embarcar en tren de vuelta hasta San Antonio Este, Río Negro. Es un pueblito, nos estaban esperando todos los colegios, todos nos donaban fruta, 2 manos, manzana, uva, de todo. Nosotros nos trasladamos por tren desde Mercedes Corrientes hasta Paraná. Cruzamos el túnel subfluvial con los camiones, munición, todos tuvieron que cortar el túnel para que pasemos nosotros a Paraná. Ahí volvimos a subir al tren y fuimos hasta Río Colorado. En Paraná, nunca un avión, nunca un avión. Verlo volando, ni al aeropuerto siquiera acá. Y ahí estábamos y mirábamos como los aviones bajaban, uno bajaba, el otro ya subía. Así era, ¿viste? Embarcaba gente, veíamos que subía la gente al avión, cerraban las compuertas, se iba el avión, volaba ese y bajaba el otro. Yo decía, en cualquier momento van a chocar esto, ¿viste? Ahí en un avión de cabotaje viajamos hacia el sur. Que era un 737 sin asiento, ya no entraba uno más y querían que siga metiendo gente, entonces él manifiesta al comisario a bordo, dijo: no se hagan problema, cuando levantamos vuelo, la mitad del avión va a estar disponible. Y lógicamente no teníamos asiento, íbamos sentados desde el casco. Y cuando pasamos por Rosario, el piloto dice: a mi derecha pasamos por la ciudad de Rosario, dice el tipo, ¿viste? Y todo a la ventanilla, hizo la avión así. De ahí nunca más no nos dijo nada, veíamos la ciudad que pasaba y dale, ¿viste? Salimos acá de Paraná con un calor bastante pesado para lo que era abril, mucho calor, y ya faltando unos 20 minutos antes de llegar a Comodoro Rivadavia, que llegamos a las 3 de la mañana, 3:10 habrá sido más o menos. Habló de nuevo el comisario a bordo y dijo: bueno, la temperatura en este momento en Comodoro es tanto grado, no podíamos creer. Llegamos a Comodoro,
Estuvimos ahí en Comodoro como una semana, no sabíamos qué iba a pasar. Ahí conocimos el viento de Comodoro, el viento norte, que una arena te llenaba de arena hasta donde no sabías. Y bueno, a la semana al Río Gallego, a cubrir el regimiento del Río Gallego, porque ya ese regimiento del 29 ya había pasado a Malvinas. A medida que Argentina sufría derrotas en el plano diplomático, se iba evidenciando la poca planificación y la incapacidad de la Junta Militar. Lo que comenzó como una guarnición de 500 hombres, terminó movilizando a casi 13.000. Aunque según datos oficiales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas llevaron a las islas y al sur continental más de 23.000 hombres. La movilización de las tropas contó con varias etapas, la última de ellas incluyó a la Tercera Brigada. La estrategia fundamental era defender Puerto Argentino, porque se creía que sería el primer objetivo militar de los ingleses. Pidieron soldados voluntarios para ir a cubrir ya algunas posiciones de guardia, de la gobernación. El 13 de abril para nosotros llegar a Malvinas con un avión lleno, repleto de soldados. Cuando me había ofrecido como voluntario me dijeron que vamos a ir a la isla Soledad. Como soy de la provincia del Chaco, mucho no había leído, poca información había sobre las Islas Malvinas, solo lo básico que uno podía estudiar en la escuela primaria. Así que cuando pregunté a dónde íbamos, me dijeron la Isla Soledad. ¿Y cómo es? Le digo. Imagínate, el nombre ya te dice todo, así que me imaginé lo peor que podía haber, ¿viste? Desolación, pantano, ¿viste? La Isla Soledad. Eso lo recuerdo así. Teníamos un traductor que era un soldado que clase 63, que vino de Inglaterra, porque su papá trabajaba allá, vino a hacer la colimba acá. Y justo explota el conflicto bélico de Malvinas y terminó como traductor nuestro. La participación del ejército estuvo centrada en el envío de 3 brigadas y algunos elementos agregados por necesidad. La Brigada de Infantería 3, 9, la de Infantería Mecanizada 10 y el Grupo de Artillería Aerotransportada 4, de Artillería de Defensa 601 y las compañías de comando 601 y 602. La Brigada 9, que tenía asiento de paz en Comodoro, fue la primera en cruzar, vinculada a las operaciones de ocupación original. Luego le siguieron la Mecanizada 10 a partir del 11 de abril y finalmente pasó la Tercera Brigada desde el 22 de abril y tras la decisión inconsulta de Galtieri. Esta última fue la peor pertrechada, ya que los ingleses ya habían iniciado el bloqueo con submarinos y muchos equipos pesados no pudieron trasladarse. Llegamos desde Comodoro, fuimos, pasamos Sarmiento, Jaramillo, nos fuimos hasta Puerto San Julián, que llegamos a las 3:30, 4 de la mañana. Hubo reunión de los oficiales jefes, llegó una nueva orden, una nueva directiva por la radio, que tenía el jefe de columna, y tuvimos que replegarnos. Ahí volvimos hasta lo que es Puerto Deseado. Me reciben en Comodoro con el jefe de compañía, estaba toda la compañía, yo iba con mi soldado en la columna de vehículos. A partir de ahí nos unimos esa noche en carpa en frente al Regimiento 8 y después al día siguiente salimos a Caleta Olivia. En Caleta Olivia nos dan la orden de que teníamos que salir para Comandante Luis Piedrabuena. Viajamos toda la noche aproximadamente hasta las 3 de la mañana. Ahí venía un patrullero con las luces a toda orquesta, nos pasó, nos hicieron volver. Para noción de ustedes y la mía, llegamos a las 11 de la mañana a Caleta Olivia de vuelta. Se amotinaron fue en Puerto Deseado. Tuvimos que regresar a Comodoro, son 400 y pico de kilómetros. En Comodoro tuvimos 2 días más y de ahí un día me dice, bueno, preparen, tengan todo preparado, los bultos, como decían, que eran los bolsos por equipo, el armamento, todo. Se hizo limpieza de armamento, comprobación de armamento y en un determinado momento subir todos los camiones, que no eran nuestros los camiones. Nos llevaron al aeropuerto. De allá no sé qué pasó, vuelta otra vez al liceo, al General Roca. Cuando regresamos ahí, bueno, a la noche, urgente todo, no terminamos de cenar. Prepárense a los camiones,
nos fuimos al aeropuerto, tampoco salimos. Con la noticia de la recuperación de las islas, el Estado Mayor Conjunto decide poner bajo bandera a todas las unidades de Argentina. ¿Sabías que te convocaban? Sí, exactamente. ¿Qué reflexión te merece esto? Que tengo que servir a la patria. En ese momento, miles de jóvenes estaban realizando el servicio militar obligatorio. Algunos con escasas semanas y otros con meses a cuestas. Al modificarse los planes de la Junta Militar, se convoca a la clase 62, que había recibido instrucción en 1981, y se la refuerza con los conscriptos de la clase 63 que ya estaban bajo bandera, es decir, soldados que no tenían más de 20 años. Señores, esto suena casi como un cachetazo de esa generación a nuestra generación. Es una lección formidable de nuestros chicos. Le pudimos ofrecer una alternativa grande por la que jugarse y allí están. Y cuando llegamos a Río Gallego, nos encontramos que el regimiento ya estaba cubierto con otro regimiento. Tuvimos 2 horas y media en Río Gallego, a Malvinas. Me da la orden de que 16 soldados tenían que ir a Malvinas. Yo con 26 años, en su momento, sargento, era un poquito mayor que los soldados, nada más no. ¿Y qué era el hermano mayor en su momento? No era el sargento. Póngase en el lugar mío que yo digo, bueno, esto gana, muere. Nos embarcaron en un avión, pasamos en avión a Malvinas. Yo personalmente nunca creí que íbamos a ir a Malvinas hasta que estábamos en el avión yendo a Malvinas. Ahí recién empezamos a tomar idea de que estábamos yendo a Malvinas. Las Fuerzas Armadas Argentinas lucharon con un 50% de conscriptos o civiles de apoyo. Esto se debe a que en gran medida los generales aún soñaban con una salida diplomática del conflicto. Y cuando estábamos a mitad del mar, que nadie haga ruido, porque nos pueden bajar con un misil. Ahí no entró. Si me preguntan, ¿tuve miedo? Sí, tuve miedo. Pero siempre estábamos con camaradas que nos estábamos alentando mutuamente, continuamente. Entre el 22 y el 29 de abril se llevó adelante el traslado de la mayor parte de las unidades correntinas. La poca preparación logística para movilizar y desplegar en el territorio de Malvinas a esta brigada hizo que sus efectivos atravesaran momentos muy duros durante el conflicto. Además de no tener los materiales adecuados para la guerra, tanto de vestimenta como de armamento, la diferencia climática que había entre sus lugares de origen y las islas empeoró su permanencia. La experiencia más grosa que me acuerdo cuando llegamos a Malvinas fue el viento. Íbamos con la camisilla ballenera que nos proveía el ejército, y cuando abrió el avión retrocedimos todo al fondo de vuelta. Empezaban a bajar los soldados, nosotros estábamos por la mitad del avión, y veíamos que de golpe los muchachos a los bolsos. A abrir los bolsos, sacar pullover, campera, manta. Cuando abrió la puerta el auxiliar del avión, lo primero que entró fue, igual que el granito de un arroz, la llovizna que estaba cayendo, y te pegó en el ojo, me pegó en el ojo y me dejó. Nosotros no esperábamos eso. Y bueno, de ahí estuvimos más o menos hasta que bajamos todo el regimiento, que hicieron 2 vuelos casi, porque iban con los de 5 pasos libres, el 12 de Mercedes, y se juntó todo el 4. Bajamos, no sabíamos dónde estaba, teníamos que armar las carpas. ¿Cómo íbamos a armar en zona todo rocosa? No pudimos armar la carpa, entonces ¿qué hicimos? Nos envolvimos con el poncho de lluvia, y así pasamos la noche, hasta el otro día, hasta que después ordenó el general Parada que nosotros nos teníamos que ir para el lado izquierdo, teníamos que ir como 30, 40 metros, que es donde tuvimos el bautismo de fuego. La defensa terrestre de las islas se organizó en 2 agrupaciones, la Puerto Argentino y la Agrupación Litoral. De todas formas, las unidades y subunidades correntinas tuvieron distinta suerte. Tanto el Grupo Artillería 3 como el Regimiento de Infantería 4 quedaron agregados a la Agrupación Puerto Argentino cercana a los cerros Harriet,
Dos Hermanas y Tumbledown, al mando del general de brigada Oscar Hofer. Mientras que Parada comandó la agrupación litoral conformada por el Regimiento 12 de Mercedes y otros elementos agregados para defender la zona de Puerto Darwin y Goose Green. Finalmente, el Regimiento de Infantería 5 formó parte de la Fuerza de Tareas Yapeyú, que defendió la zona de Puerto Howard en la isla Gran Malvinas. Y bueno, resulta ser que íbamos a cargo del general Parada. Era un general antiguo. Y allá en Malvinas había otro general moderno. No me acuerdo el apellido de ese general, pero era moderno, era primer año general. Y Parada era ya cuarto año, como para teniente general. Y no se iba a poner las órdenes del moderno, ¿viste? Entonces hubo una interna y una pelea. La cuestión que a causa de esa pelea nosotros nos caminamos 35 kilómetros con todo el equipo. Desde el aeropuerto hasta la base de aeropuerto de helicóptero de ellos, hasta Moviruk. Pasamos, la única vez que pasamos por la ciudad fue esa. Desde el aeropuerto pasamos por la ciudad, después la costanera, hasta Moviruk, donde estaba el regimiento, que era de ellos antes, de los ingleses. Y ahí estaba la base de nuestros helicópteros. Llegamos ya a la noche, llovía, vos pisabas la turba, era agua como esponja. ¿Viste? Y bueno, y ahí armamos las carpas porque esa noche dormimos ahí. Le pusimos cartones hacia abajo, bueno, pues como podíamos dormíamos. ¿Viste? Al otro día temprano, hacer cartas. Eso también me acuerdo ahora, mira. Nos dieron los sobres, que vos escribías en el sobre, los pegabas y eso mandaba. Yo siempre le escribí a mi mamá de que no me iba. Ella hasta el día que yo volví y estuve en Campo de Mayo, nunca supo que yo estuve en las Malvinas. Porque yo sabía cómo era mi mamá, ¿viste? Entonces le negué esa parte. Incluso estando en Malvinas, yo escribía con la dirección del regimiento. Yo le decía, mamá, yo estoy de guardia, no puedo salir porque todos mis amigos se fueron, yo estoy acá tranquilo, quédate tranquila porque yo me voy, etcétera, etcétera. Y un día va un compañero yo vivía en Vilela en esa época, y él estaba con uno de los jefes del Estado Mayor, y se va de visita a Puerto Darwin y me dice, ¿quieres que le avise a tu familiar que estás bien? Entonces le digo, bueno, lo único que podemos hacer es escribir un telegrama donde dice, estoy bien, es lo único que permitían. Reina un ánimo perfecto, alto. Hemos podido ver cómo se reparte la correspondencia. Los soldados que están en primera línea están en permanente contacto con sus seres queridos, ya que sus cartas llegan allí. Insisto, a pesar de la distancia que separa la primera línea de Puerto Argentino. Yo mandé 25 cartas de Malvinas, llegó una a mi casa. Y de acá no me llegó ninguna. Me mandaban mis familiares, me mandaban encomiendas. Nada, nunca. Y bueno, al otro día, a la mañana temprano, después que hicimos las cartas, todo eso, entregamos a los helicópteros al frente donde nos íbamos a acampar nosotros a defender. Nos apartan y nos llevan a primera línea. Fuimos primero al Cerro Monte Harriel. Ahí empecé a participar con el 4 de Infantería de Monte Casero, la compañía B, que el encargado de compañía en ese entonces era el teniente Arroyo. En la costa del mar armamos la carpa como señuelo y nos trasladamos a los cerros. Hemos caminado unos 3-4 kilómetros y después a trepar. A trepar, que en parte no sé de dónde sacaron soga, nos daban soga y íbamos haciendo gancho, enganchándonos con soga y como alpinistas. Así subimos a los cerros. Con el bolsón portaequipo a cuesta que tiene 80 kilos, con toda la ropa que teníamos. Los días en el sur patagónico, sumada a la movilización a Malvinas, provocaron un enorme desgaste en los soldados. Esto se agravó por los errores logísticos respecto a armamentos y alimentos, y además por los rumores que circulaban en las islas por una posible llegada inglesa o una resolución pacífica. Tuve la bendición de Dios también en Malvinas, la 63, que ponga nombre y apellido, de instruirlo allá, porque como dice el sargento, ellos no estaban instruidos. Y instruirlo y mentalizarle en la cabeza que ya estábamos en la isla y era matar o morir. Y prepararse prácticamente para morir, hacerlo duro. ¿Viste? La instrucción, llegamos a Malvinas y seguíamos las instrucciones. Nunca descansamos, siempre era la guardia al campo, del campo, guardia en el campo, tiro, toma y cambio de posiciones, tiro con los cañones, tiro al blanco, la caminata de vuelta otra vez con todo el equipo, todos los 17 meses de instrucción. Y ya a medida que iban avanzando los días,
sonaba la alerta roja, que era un modo de entrenamiento que teníamos en el caso de que el radar detectara algún avión que ingresara a nuestra zona y había que ponerse en alerta o cubrirse, y para todo esto había toda una maniobra. El pozo se llenaba de agua porque filtraba, había que desagotarlo en el medio de las carpas, no podíamos desatarnos los borceguíes, los correajes no podíamos sacarnos, el casco siempre en la cabeza aunque uno esté durmiendo, el fusil siempre a mano. Ellos hacían ablandamiento, como decía, te mandaban bombas, pum, 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 a diestra y siniestra. Te digo que la noche allá cerradísima había más iluminación que ahora con el sol. Siempre tiraban desde el aeropuerto los cañones, se veían, se escuchaban muy esporádicamente algunos cañonazos, ¿viste? Y eso era para calentar la corredera del cañón, porque como era automático, ¿viste? A medida que fue avanzando los días, del 13 de abril hasta el 1 de mayo, nos fuimos agotando, nos fuimos descuidando, como podemos decir, ¿no? Cuando la alerta sonaba había que correr a los refugios antiaéreos, así lo hacíamos, muchos ya en forma perezosa ya porque no pasaba nada, no éramos atacados, bueno, en fin. En el continente, las noticias mostraban un triunfalismo desmedido y la ciudadanía todavía mantenía el entusiasmo de los primeros días. A nivel nacional y metropolitano, los rumores de desembarco británicos en continente y un posible bombardeo a Buenos Aires o a los arsenales de Córdoba circulaban en los medios sin poder ser frenados por el ineficaz servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Finales de abril recibimos a 2 prisioneros ingleses, tenían fracturas de clavícula, los dos. Entonces la Guardia Militar nos indica de que no deberíamos tener ningún tipo de contacto verbal con ellos, porque estaban en condición de prisioneros. Yo integraba lo que era la agrupación de enfermeros de sanidad en combate, se denomina, donde las instrucciones que hemos tenido fueron diversas, no solamente para estar preparados para un combate, sino para lo que es la actividad del enfermero durante todo un desarrollo bélico. Porque nosotros lo que estábamos del río Colorado para abajo, mientras los otros vivían el Mundial, nosotros estábamos viviendo una guerra. Un sentimiento de unión de los argentinos que están divirtiéndose, sí, entreteniéndose con un espectáculo deportivo en una cancha, pero que también siguen permanentemente latiendo junto a aquellos que en estos momentos están defendiendo a nuestro país. Y que por ahí tocaban las alertas, se apagaban las luces, hay que oscurecer todo y dejar lo mínimo indispensable para que alertarnos nosotros también con el armamento. La logística en una guerra es tan importante como el que pelea. Si no hay insumos, si no hay municiones, si no hay alimentos, si no... es tan importante también el que queda de cuidar el cuartel. O sea, hay un tren de campaña, que era yo, y el tren de combate que estaba del otro lado. Nosotros no sabíamos si Gran Bretaña venía solamente por Malvinas o venía por el continente. Es como dice él, teníamos que cuidarnos de los chilenos, porque estaba muy latente el problema que tuvimos del virus. Entonces, también era importante proteger el continente. Y después el otro objetivo que tuvimos que cuidar y que era muy importante, lo que ahora es Telecom, era Entel. Un avión que pasara y tirara algo ahí y que baje las antenas, se cortaba toda la comunicación. Los enfrentamientos iniciaron el 25 de abril, cuando los británicos consiguen recuperar las Islas Georgias, que estaban al mando del capitán Astiz, que se entregó y se rindió casi sin combate. Y el 1 de mayo fue el primer ataque que tuvimos. Y cuando empieza el coheteo, ¿viste? Empieza ya cerca, venían, ya le escuchaba, ya el enemigo, ¿viste? Eso lo veía. Me levanta, ya vienen, bueno, soldado. Agarré, me gasté el borceguí, puse mi uniforme de primero, ya está preparado, ya acá estoy, ¿viste? Para irme con Dios, ¿viste? Pasame revista, soldado, le digo, estoy lindo. Y empieza el combate.
Yo presencié todo el primer ataque, porque nos daban ¿cómo se dice? Un pito, una silbatina, que nos comunicábamos de sector a sector con los guardias. Y me tocan uno que alerta roja. Bueno, voy yo al que estaba más cerca de la carpa de comando, a un subteniente le doy el parte. Y le digo, mi cabo, no sé lo que pasa en el aeropuerto, están tirando demasiado y tiran todo para este lado, porque se escuchaba de este lado las piedras, que saltaban las balas. Me dice, vaya su pozo, soldado, ¿no es que están atacando a los ingleses? Vienen, mi sargento, viene la P que te tiró. Y ahí salta, y ahí empezó. Era un infierno. No sé si el infierno será así, pero yo lo viví como un infierno. En el primer pozo que encuentro me tiro de cabeza yo. Y entro a mirar, para mí estaba en la Navidad. Ese día parecía avispita que pasaban. Así. Y de allá era una balacera. En un momento determinado me llama el encargado de compañía, yo salgo. Cuando voy saliendo, una bomba cruza por arriba de un barco, por arriba de donde estábamos nosotros, y cae ahí en la bahía. Y la onda expansiva me estampilló contra la salida, casi contra la puerta. Y ahí yo perdí el conocimiento. Yo cuando me desperté estaba en el hospital. Cuando doy la vuelta pega el primer bombazo al tanque de combustible de Puerto Argentino. Todo la llamarada que se había explotado, todos los combustibles, todo eso. Ya estaban arriba nuestros los aviones, destruyeron toda la zona de la torre de control con sus ametralladoras que tienen y lanzaron algunas bombas. Los aviones que no detonaron porque bajaron muy bajo y derraparon sobre la planchuela de la pista de aterrizaje, que son de aluminio, así que quedaron al costado en los zanjones de la pista. Porque donde cayó la bomba, que ustedes van a ver en las distintas fotos, que hay un pozo grande que no pegó a la pista. Lo otro era todo disimulado, que no pegó a la pista. De ahí nosotros estábamos donde a mí me agarró el 1 de mayo, yo estaba a unos 25 metros de la pista para la derecha. En un cuadrado así que entrábamos dos grupos, o sea, entrábamos 22 personas y todos sentados uno contra el otro. Ahí fue el 1 de mayo que yo recibí el bautismo de fuego, digamos. Pero fue a las 4:40 de la mañana que cayó la primera bomba. Tipo 10 de la mañana, que era la hora que más o menos amanecía en Malvinas. Vemos en el horizonte así donde se juntaba el mar con el cielo, porque así se hace, vemos 3 monturitas, así chiquitas, en el borde del mar. Y dice nuestro jefe de compañía, el teniente primero Mauti, dice, esas son fragatas inglesas. Y le dice un subteniente de Aipuro, le dice, no, teniente primero, ¿qué van a venir? No. Esas son fragatas inglesas. Y bueno, vinieron, se acercaron, cada vez se agrandaban más, y después se dan vuelta. Y muestran la panza, sí, más o menos veíamos, lejos, ¿viste? Las 3 panzas blancas que pegan la vuelta así, y se ubican frente al aeropuerto, pero no tengo ni idea cuántos kilómetros, y ahí empezaban, pero ni bien anclaron los barcos, pum, pum, empezó el bombardeo al aeropuerto. Ellos querían destruir la pista. Rápidamente uno de la Fuerza Aérea, con una pala mecánica, fue y sacó tierra de un lado y colocó 3 montículos en la pista. Y nos pidió a nosotros los soldados que la abriésemos, porque después pasaba un avión de reconocimiento inglés que hacía las fotografías, y eso es lo que llegó a través de la BBC de Londres y a través de los medios mundiales, nacionales, de que la pista de Puerto Argentina había sido averiada, lo cual no era así. El trabajo que después teníamos que hacer nosotros era que cuando llegaba un avión, generalmente de noche, 7 de la tarde ya comenzaban a llegar los Hércules, con mercadería, municiones, víveres, en fin. Iban llegando a pista con la pala mecánica, retiraba el montículo, se desembarcaba en 5 minutos, tenía el Hércules para desembarcar muy rápido la maniobra con toda la cantidad de soldados que había ahí, y de nuevo partía. Y se volvía a colocar los montículos y había que abrirlo de nuevo. Ese trabajo tuvimos que hacerlo en muchas oportunidades y después se iba relevando a la tropa porque, bueno, ya agotaba. A veces estábamos abriendo la pista y ya estaba llegando otro Hércules, así que era un trabajo de colocar permanentemente, estar haciendo esa rutina durante toda la noche. Pero nunca la destruyeron, nunca pudieron destruir.
Y en la zona del aeropuerto había muchos soldados, los que estaban cuidando justamente el aeropuerto. Y los nuestros de acá la artillería tiraban, pues no llegaban, lo veíamos cuando caía el proyectil en el mar. Iba bien el tiro, pero caía en el mar. Hasta que aparecen tres Mirage nuestros y a una fragata la averiaron porque se vio la humadera y las otras dos rajaron, se fueron. Y bueno, cantamos un poquito Victoria también. Nos pusimos, fue un día efusivo muy importante el 1 de mayo para nosotros allá en las islas. Porque estábamos contentos, ya los ingleses llegaron, nos atacaron, ya los vimos, ya sentimos, le atacamos los buques, salieron los periódicos. Yo como era radiocomunicante recibí esa información. Así que bueno, gritamos viva la patria por todos lados, por toda la isla. Y al otro día el cachetazo para nosotros. Fue un baldazo de agua fría el hundimiento del crucero General Belgrano el día 2 de mayo. Del crucero General Belgrano, que fue hundido arteramente por Gran Bretaña en un área fuera de la jurisdicción de exclusión. El submarino Conqueror hunde al crucero General Belgrano, provocando la muerte de 323 de sus tripulantes. Este crimen de guerra nunca fue admitido por Gran Bretaña. En gran medida, esta acción provocó que la Marina Argentina decidiera retirar su flota de mar, cediéndole el control total a los británicos. Yo creo que desde el momento que hundieron el Belgrano demostraron que venían dispuestos a todo. Pero mal, nos sentimos re mal. ¿Qué hicieron? Nos impactaron. Fue un impacto emocional. La cantidad de... No se sabía con certeza todavía, porque estaban naufragando algunos, no habían sido rescatados, quedaron en el mar, a la deriva, el agua congelada. Nuestros superiores nos informan de que habían hundido al glorioso crucero Ara General Belgrano, que como nosotros en el hospital no teníamos sector de quemados, se decidió evacuar el sector de maternidad, de pediatría, neonatología, ginecología y salas de parto. El día 3 y el día 4, recibiendo todo lo que sea capacitación por parte de 2 médicos, y en todo momento veíamos las diapositivas, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, para tener una idea. Si bien nosotros sabíamos lo que era un paciente quemado, pero quemado, jamás un quemado como lo que nosotros recibimos. Teníamos la experiencia de una quemadura pequeña, nada grave, nada complicado. El día 5 recién recibimos a los náufragos quemados. Llegaban uno detrás de otro. Algunos llegaban con suero, otros no llegaban con suero, en silla de ruedas, los que estaban menos quemados, ¿no? Pero en su gran mayoría llegaban en camilla con un pie de suero, semi-anestesiado, gravísimo. Por nosotros la responsabilidad era de ir a buscar la mayor cantidad de combatientes, más allá de las condiciones que les tocaba estar, y recuperarlos. Había algo que permanece hasta ahora, ¿no es cierto?, que es el olor a carne humana quemada. Es algo que te queda por siempre. Abastecimiento de víveres no teníamos, combate, teníamos que arreglarlo con lo que podíamos. Y era tanto, que cuando más nos movíamos, más hambre teníamos. No sé, ¿te acuerdas cuando pasaban la polenta esa guacha, viste, que se enfriaba y quedaba el agua arriba y el maíz quedaba abajo, y vos lo mismo tenés que remar? Lo que nos da una vía fue unas vacas que tenían, porque ovejas ya después del bombardeo de la costa ya se retiraron de nosotros, ya no podíamos darle a una oveja. Entonces, pero aparecen 2 vacas. Y entonces, ¿qué? Uno, carneamos. Y el segundo, le pusimos una cuerda y le dejamos hasta una vaca mansa. A comer después. Claro. Y eso los ingleses se quedan con esa vaca porque nos hacen replegar a nosotros. Se quedaron con la vaca y con nuestra voz ya. Después no tenía que meter en la olla.
Y un día con mi compañero de carpa, que era un soldado de Montecasero, Pedro Pablo Velotti, nos escapamos. Y ahí encontramos una vaca malísima, había sido con una soga larga. Cuando fuimos para agarrarle salió detrás nuestro. Y este muchacho era muy buen tirador porque es cazador. Zurdo, pela alfal y este hace así, ¡pum!, se la puso acá la vaca. Y él tenía un cuchillito que era una tramontina nuevito. Así le podemos sacar la parte delantera de la vaca y trajimos como pudimos. Y ahí pudimos comer un hervido con agua, porque no había otra cosa. No podía llegar tampoco las cosas. Había unas cartas que eran gorditas, que hacían los jardines de infantes. Entonces los jardines ponían para el soldado argentino, pero hacían un dibujito, un sol o una bandera, pero con fideos, con fideitos, esos fideos redonditos o arroz. Y después lo pintaban con témpera. Y esas cartas eran las que más buscábamos por una cuestión de que tenía algún sustento para nosotros, arroz, fideo. El viento ha hecho una jugarreta, le ha adosado una carta y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede flotar en cualquier momento. Sin embargo, el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice: querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mandame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho. Queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos. De Pocho, Cholo y Juanjito. Besos. Chao. Entre el inicio del bombardeo hasta el desembarco inglés en las islas, pasaron casi 3 semanas de fuego naval y aéreo constante, con acciones destacadas de los pilotos y aviadores argentinos. Sin embargo, el 21 de mayo los británicos logran establecer una cabecera de playa en la zona de Puerto San Carlos, encontrando poca resistencia ya que se creía que el punto de ingreso sería Puerto Argentino. Fue hundido por aviones Super Étendard que le impactaron con misiles Exocet. Y ayer, un nuevo misil Exocet alcanzó la estructura del único portaaviones que operaba al máximo de sus posibilidades. El 26 de mayo inicia el movimiento hacia Darwin por parte del 2º Batallón de Paracaidistas británicos. Allí se encuentran con una fuerte resistencia de nuestros soldados, aunque estos no contaban ni con equipamientos ni con armamentos adecuados. Después del 1 de mayo, que recibimos el primer ataque, que vimos los primeros muertos y que sentimos el gran olor de pólvora que quedó en el ambiente, hizo el famoso clic en nosotros. Nos dimos cuenta de otra cosa, otra circunstancia. Nuestra cabeza y nuestra mentalidad cambió. Nos pusimos en alerta todos, obviamente, ya no nos descuidamos más, en cualquier momento podíamos ser atacados. Hubo 2 desembarcos muy importantes en Malvinas. El primero fue en San Carlos y el segundo en Puerto Darwin. Primero, Bahía de San Carlos, el desembarco. Compañía A, compañía de comando, parte el 25, porque así nos reforzó Esteve. Y después sí, una vez que pasaron Bahía de San Carlos, se enfrentaron contra nosotros. Ahí los frenamos a los tipos. Y bueno, el que quiera tirar conmigo, tira. Yo no le voy a... Porque yo tenía que ordenarle, pues. Yo no le voy a ordenarle. Y el que no va a tirar conmigo, empiezan a cargar los cargadores. Una película era así. Venían los tipos, ¿viste? Y nosotros, copados, ¿viste? Hasta que un balazo en la cabeza a Ireneo. Acá. Así, Ireneo. Y un balazo al cabo Caracho, ¿viste? Cabe de espalda. Me metieron el balazo, ¿viste? Y quedó, la verdad, ¿viste? Quedó frío. Helado. Ahí sí sentí que todo el miedo, ¿viste? Pues primero no tenía miedo, ¿viste? Pero que helado, chico. Cuando nosotros los frenamos al inglés, por un momento nosotros sacamos la mitad del cuerpo y los frenamos a los tipos. Porque nosotros contentos, sí. ¿Viste? Primero yo agaché y tiraba, pero llegamos a un momento que los frenamos a los tipos, ¿viste? Y contento, pensé que se iban a rendir, ¿viste? Había decidido que bajaron toda la artillería, nos rodearon con todos los cañones. Caímos prisioneros, nos llevan a un galpón y nos sacan a recorrer el campo de batalla para buscar heridos, muertos nuestros, y ahí empiezan las nieves, ahí empieza a nevar.
Tras la caída de Darwin, las fuerzas argentinas se quedaron sin reservas y el avance británico fue cada vez más intenso. Asimismo que el 9 de junio yo perdí mi jefe de grupo, le cayó una bomba. Salimos a buscarle, no lo encontramos. Tuvimos que esperar el otro día, tipo 9 de la mañana, cuando aclaraba recién, fuimos a buscarle y le encontramos desparcido, sargento Montellano. Y bueno, le bajamos. Nos llevó como 4 horas para bajar del cerro con el cuerpo. Cuando le tiraban los ingleses a ellos que iban bajando el cuerpo de Carlitos Montellano. Por ahí tenían que tirar todo ello y cubrirse ellos. Ese me quedó grabado en la mente. Llegamos todos ensangrentados porque nos tiramos con el cuerpo y arriba del cuerpo. Así que si estaba medio vivo, nosotros le terminamos rematando. El ataque empezó el día 11 a las 22:35-40. La primera bomba que cayó que le hizo el borde de la bomba, dio con el pozo de unos compañeros. 3 compañeros había ahí, que la piedra y tierra que levantó los tapó. Nos íbamos a tomar una guardia y nos cazó una expansión de una bomba pegada así en una copla de un cerro. Y nos cazó la expansión a nosotros. Al cabo le quebró el brazo y casi le desgolló el casco. Y al soldado Juan Carlos López le tritura una pierna y un brazo. En la posición donde yo estaba había un pocito, que no era grande, apenas cabíamos los dos. Pero tenía acá en esta parte una cosa así de piedra. Cuando viene Héctor, saca, y ese lo digo siempre, del bolsillo de la chaquetilla, una imagencita así de la Virgen. Le pone contra el mar, de donde venían los ingleses, y él me dice, Carlito, esta nos va a salvar. Si yo le digo que se cansaron de tirarnos acá en esta parte, la munición, ¿dónde tiene que ir? Si pega acá, para abajo, ¿no? Usted que no entiende eso, te das cuenta enseguida. Pues todos salían para arriba. Si no, nosotros nos hubiesen hecho un colador. Yo por ahí reacciono y le grito a ellos cómo estaban. El soldado, lamento total. Y el cabo primero me dice, salvate Romerito vos. Nosotros vamos a morir acá. No, mi cabo primero no va a morir acá. Cuando nos tiran yo no pensé que era una granada, no era una granada, era un misil. Bravo Clemente recibe una esquirla acá y era todo sangre. Entonces, como es la munición y lo que nos pasaban los cargadores, estaba todo con sangre. Era toda una cosa pegajosa, pero vos en ese momento, vos lo que pensás es tirar y que te den la mayor cantidad de munición posible en los cargadores para tirar. Después que tenemos el ataque aéreo nosotros, se ve que vieron la parte de la ciudad, vieron que era una zona donde iba a haber combate y no había cómo replegarnos. O nos íbamos a caer prisioneros o nos iban a matar a todos. Porque teníamos que hacer la hondonada esa de 30 y pico kilómetros para poder salir al pueblo. Entonces nos repliegan de ahí, nos llevan a la ciudad, eso fue ya lo último ya. Y de la ciudad nos llevan a Monte Harrier, al frente, donde estaba el frente de batalla. Ya había caído Cerro Dos Hermanas, había caído Montequén, y quedaba Harrier, Tumbledon y no me recuerdo qué otro cerro más. Después el último era Monte London, que fueron los últimos combates. Ya lo último, ya no te importaba si te daban, era tanto el sufrimiento que vos tenías ahí, que ya no te importaba si te daban o no te daban. Después uno aprendía, de acuerdo al zumbido, que no me va a dejar mentir Raúl, de acuerdo al zumbido del proyectil, sabía si iba a caer. Era nuestro movimiento. Si venía cerca, teníamos que cambiar posición. Si venía alto, pasaba de largo. Vos por el zumbido, como sabés que perdete en la tierra. Si era muy fuerte, así, va a caer 100 metros para allá, qué sé yo, 200. Consideramos de que el 14 de junio fue el día de la mayor resistencia y ese día fue
un día de mucha balacera, mucha bala tarzante durante toda la noche. Nos quedamos sin municiones, nos salvamos de Pepe. Consideramos de que algunos muertos, algunos soldados argentinos, o sea, que yo estoy con vida gracias a que algunos de los compañeros míos se cruzaron delante de ese proyectil que podía venir para mí. Tras varios días de intensos combates para mantener la defensa de las posiciones, el 14 de junio el gobernador de las islas, Mario Menéndez, firma la rendición argentina frente al general Jeremy Moore. En ese momento que caemos prisioneros, entregamos el armamento, nos dicen los ingleses, ya terminó guerra, a la casa. Ya terminó guerra, a la casa. Así, ¿viste? Y bueno, de ahí prisionero. Siento una cosa fría acá, tipo las 9 de la mañana. Y le miro así, unos gringos inmensos, parece, pero grandes la gente. Cuando él ya estaba todo rodeado de ingleses, ¿viste? Ya cobré también. Ahí, como tenía la chaquetilla de comando, ¿viste? Y tenía mi tira por caracha, ¿viste? Viste que nosotros... Había que mostrarle la tira. No, y la tira tenía que... Viste que todos tiraban las tiras. Yo no, pues... enloquecía. Claro, esa fue otra parte de la historia, que todos los oficiales hicieron tiraban su tira para que... Te traten como soldado. Pasar como soldado, porque a los oficiales y suboficiales los separaban. Negociaban qué hacían con los prisioneros de guerra, porque la primera versión que teníamos nosotros es que nos llevaban a la isla Ascensión. 5.000, 7.000 kilómetros de las Malvinas. Y hasta que empezaron las negociaciones, qué sé yo, porque éramos muchos, entonces nos retuvieron ahí 10 días, estuvimos en la isla nosotros prisioneros. Cuando quedamos prisioneros nosotros nos llevan de vuelta a un corral de ovejas grandísimo que había, con piso de durmiente, que ahí estuvimos prisioneros 6 días. Nosotros corríamos el barro de la bosta de la oveja con la nieve que caía y la llovizna. Era más o menos un chirle así que se hizo de tanto pisadero que había, porque ahí estábamos todos los prisioneros, y ahí dormíamos. Acodábamos así y ahí dormíamos. Eran unos galpones, ¿veo? Que ellos utilizaban como hospital de campaña. Bueno, ahí nos empezaron a sacar todas nuestras propiedades. Cuando me sacan el borceguí a mí, se infla así. Y no me podían sacar el borceguí, entonces le cortaron con un bisturí, le cortaron todo. Ahí salió las 3 medias que yo tenía puestas, salió pegado por la suela, de los dos lados. Mi pie, mis dedos yo no tenía dedos, parece un repulgue de empanada. Ya estaba teniendo principio de congelamiento. Mientras estábamos prisioneros, nos pedían donación de sangre, porque también le curaban a nuestros soldados, a nuestros heridos. Entonces nos pedían que colaboremos. Y el que colaboraba iba a estar un poco mejor. Estar un poco mejor había un tinglado grandísimo, porque era mucha lana de oveja lo que había. ¿Viste? Y contra la pared del tinglado era el que iba a estar mejor, porque el que estaba en el medio le nevaba, le llovía, dormía en el barro, y el que estaba contra la pared vos te sentabas y dormías sentado, ¿viste? Estaba en el barro también. También había viento, también había frío, llovizna y nieve, pero no tanto como los que estaban en el medio, ¿viste? El soldado tuvo un trato muy especial de los ingleses. No, yo siempre, eso rescato siempre. Nos fíjate vos, con la adrenalina que tenía, sí. Le sentaron a todos los soldados y le dieron cigarrillo para calmarlo. En pleno combate. Como prisioneros comimos bien, sí. O sea, porque más allá de que era la comida que nosotros teníamos, ellos cocinaban y comíamos bien. No, eso no podemos negar. En el barco lo mismo. También, yo estuve internado porque tenía toda la pierna todo podrida y las heridas que tenía, ¿viste? Pero nos sacaban en la bodega al barco, nos sacaban a caminar, a estirar las piernas, nos daban la comida, nos daban un cigarrillo, nos daban un dulce. O sea, un buen trato. Un buen trato en ese aspecto. O sea, ahí no tenemos nada que decir nosotros. Entre el 17 y el 27 de junio se organiza el regreso de la primera parte de los prisioneros argentinos. En el momento de que se rinde el gobierno, levanta la bandera blanca uno de
del medio del combate que nosotros teníamos. Nosotros pensamos que los ingleses se rindieron. No, era una tropa argentina que estaba en una hondonada que recibe la orden del Estado que se rinda y que pase parte. Ese día que termina la guerra nos llevan a toda la ciudad, al pueblo, a Soledad, y nos largan ahí. Ellos no entraban a la piedra. Y nos largaban que nos juntemos con nuestras unidades para volver. A los 2 días creo que empezamos a cargar en el Canberra, y a los 2 días nos sacaban en el barco, lo que estábamos ya en el barco, nos sacaban los ingleses a que tomemos aire. Toma, aire, que nos ventilemos. Damos la vuelta al barco y adentro traen el camarote. Del Uganda, en alta mar, en helicóptero nos cruzaron al Bahía Paraíso, que atracó en Punta Quilla, Santa Cruz. De ahí en un Hércules nos trasladaron hasta Campo de Mayo. En el viaje desde Punta Quilla hasta el aeropuerto, el que iba arriba de mí, que venía como el Hércules, y así que acá te pasaba la camilla del otro. El que nos recibió a nosotros, y que yo tengo la promesa de volver, que nunca pude volver, es Puerto Madryn. Ellos nos dieron a nosotros cómo veníamos. Ellos se volcaban a las calles porque era una caravana de autos, no paraba, de camiones, no paraba porque no quería que hablemos con nadie, que no tengamos contacto con la gente, nos trajeron tapados. Si había una columna de prefectura y gendarmería cuando bajábamos al barco, y derecho a los camiones o a los colectivos. Al centro de la ciudad, donde había unos tinglados grandísimos, nos encerraron a todos ahí y a esperar los vuelos para venir a Campo de Mayo, ¿cómo es? Al hospital militar. Entonces la gente nos tiraba como cascotazos los paquetes de cigarrillos. ¿O sea? Otro contingente de unos 2.000 combatientes argentinos llegó a la zona de Puerto Madryn. En todos los casos, el pueblo argentino se volcó a las calles para recibir a sus héroes. En todos los momentos, un grito fuerte de ¡Viva la patria! Fue el primer grito que estos jóvenes soldados escucharon al regresar después de la batalla. El día, dice, hay un título grande que dice, el día que Puerto Madryn quedó sin pan. Pero bolsas de pan no tiraban a los camiones porque veníamos con un hambre, una grela. Encima ellos nos dieron cómo veníamos, porque nos bañábamos todo en el barco, pero la misma ropa. La gente nos reconocía a nosotros que veníamos de Malvinas por la pelada, por el corte de pelo. No nos dejaban llegar a nuestra casa, querían, no, venía a mi casa, vamos a comer un asado, veníamos a comer un guiso y contanos cómo fue y qué sé yo. Y nosotros habíamos tenido la firma de un convenio, de un pacto de silencio. Llegamos a Campo de Mayo, ahí nos bajan, nos mandan a bañar, nos sacan la mugre esa que se pegaba solo, ¿o no es así? Sí. Y ahí Catuna entregan ropa nueva, armamento nuevo, y vos sí, pues si había esto... Claro, en ese momento uno no piensa. En ese momento uno quiere salir de ahí. Sí, querés comer pan. Qué sé yo, ¿viste? En Campo de Mayo nos juntábamos otra vez con las unidades. Y vos sé que no podíamos ir nosotros al tener contacto con la gente en el alambrado, porque había 3 líneas de soldados de cadetes con fusiles con orden de tirarnos si nosotros queríamos avanzar a hablar con la gente. Un tren nos trajeron, pero todos encerrados, como animales. No nos dejaban de hablar con nadie. Y con amenaza, que nos iban a encuartelar si llegábamos a hablar. El pueblo argentino, el pueblo cruzucoteño, nos hizo venir caminando. Vinimos caminando de la estación hasta acá, hasta el frente. Yo venía colgado del hombro de mi madre y del director del hospital, que es el mayor Real. Que por eso, pues gracias a él nos amputaron la pierna, como decía aquel suboficial, porque en Campo de Mayo te cortaban la pierna como si nada. Todo el pueblo de Mercedes, aquí en la estación de la localidad, la banda del Regimiento 12 General Arenales, también saludando la llegada de nuestros héroes que defendieron con honor y con hidalguía
nuestra soberanía nacional. Y aquí están los primeros soldados. Las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados. Hay euforia. Es un día de fiesta para Mercedes. La pantalla de Noticiero 13, registrando en exclusividad la llegada de los hombres del 12 de Infantería a la localidad de Mercedes. Y fue la experiencia que yo me enteré después, que me pasó a mí y le pasó a todos los compañeros que volvíamos de Montecasero, o los que volvían de Mercedes, o los que volvían de Paso Los Libres. El pasaje que te daba la fuerza era hasta Corrientes Capital. El PPS le decían. PPS, un pase que vos tenías hasta Corrientes Capital. De la estación de trenes y de ómnibus de Corrientes Capital al puerto, tenías que pagarte vos. Y del puerto a Resistencia tenías que pagarte vos. Ese era el trajín. Llámame, por favor, vengo de Malvinas. ¿Qué? Ahora vienen todos de Malvinas. No, espera el otro colectivo. Así, textuales palabras. Con el fin de la guerra y la consecuente caída del gobierno de Leopoldo Galtieri, se inició un proceso político intenso que incluía el regreso a la democracia y la obligación de los militares de responder por sus crímenes. Los jóvenes soldados empezaban a reunirse para reclamar sus derechos, mientras que los gobiernos provinciales ensayaban formas de reinsertarlos en la vida civil. Comenzaba un lento y duro proceso de posguerra. Yo no me rendí. O sea, nuestro sector no se rindió. Cuando nosotros volvimos al pueblo y comenzamos a caminar de 7, 8 de la tarde, noche, hasta la madrugada, que llegamos al pueblo, y lo que encontrábamos por el camino, porque había un solo camino, ya era ingleses. Nosotros traíamos todo nuestro armamento, porque no nos rendimos, se rindió el gobierno. Cuando ya caemos prisioneros los ingleses, bueno, entregamos el armamento, etc. Yo creo que ahí se produjo también un momento muy, no sé, emotivo sería la palabra, cuando cantamos el himno a capela en medio de las islas. Yo creo que nunca se cantó algo así. Y cómo es, y por ahí me emociona todavía. Pero recordar esto a 40 años, la verdad que... ¿Duele? Sí, duele mucho. Nosotros somos Milagro, nuestro nombre es Milagro. Y yo le voy a fundamentar y le voy a explicar por qué es Milagro. 1.600 soldados éramos, contra 6.000. Sin armamento, sin nada, con lo puesto. Nos entregamos con todo, por nuestra bandera, por nuestro país, por lo que estábamos haciendo. Y bueno, ahí están las bajas, pero las bajas son con honor. Ellos siempre nos decían a nosotros que sabían que nosotros somos muy sentimentales. Entonces ellos sabían que si mataban, como él decía, le mataron a uno que estaba al lado, sabían que uno de los nuestros iba, ¿viste?, a ayudarlo, a quedarse. Entonces ellos sabían que nosotros no estábamos preparados para esa parte de la guerra. O sea, que uno iba a aguantar, pero si empezaban a morir tus amigos, obviamente que vos te ibas a quedar con ellos, ¿viste? O sea, no lo ibas a dejar tirado ahí si estaba vivo, lo ibas a llevar, y ellos sabían que ya eran 2 hombres que anularon, ¿viste? O sea, todo eso ellos lo tenían pensado. Y nosotros no, nosotros fuimos orgullosos desde Corrientes, del Chaco, a defender las Malvinas, a cagarnos de frío. Nosotros tenemos un eslogan que se llama subordinación y valor. Cada uno cumple un rol, una función. Nunca estuvimos de acuerdo que fuéramos conscriptos. Supuestamente eso tendría que ser el apoyo logístico de todos nosotros, lo que supuestamente decimos o decíamos en aquel entonces que estábamos preparados. Nos costó mucho también aceptar la palabra de héroes. Consideramos que ellos son nuestros mejores héroes, los caídos en Malvinas. No, hay cosas que duelen, ¿viste? Después, aparte, cuando venimos acá, los locos de la guerra, te iba a buscar trabajo y te miraban. Y después los traumas, de querer hablar de lo que nos pasó, pero no podíamos hablar con cualquiera. Teníamos que hablarlo entre nosotros, entender, y entre nosotros hablamos del momento trágico, pero nos matamos de risa ahora. En la instrucción de guerra, si usted vio algo en Malvinas, no habla. De Malvinas no se habla, no se dice nada, no se dice nada. Porque va a ir preso 2 años a Magdalena. Esa era la manija en el lavado de cerebro que nos dieron durante 8 horas que pusimos de Buenos Aires a Montecasero. Siempre quise que se supiera
que hubo gente joven que defendió la patria. ¿Qué podemos rescatar a los 40 años si te duele hasta el alma? Toda guerra es un gran acontecimiento humano, plagado de sentimientos de patriotismo, valentía y miedo. Y en gran medida, su resultado depende de los grados de confianza que se construyan entre soldados, oficiales y suboficiales. El Nordeste fue protagonista de la Guerra de Malvinas y las unidades correntinas tuvieron un lugar destacado. Y esto no se reduce a heroísmos individuales, sino a fraternidades grupales, que muchas veces se sostienen luego de la guerra. Entender la guerra significa aprender a escuchar las experiencias en su complejidad, con oído atento y sin prejuicios. Por suerte, los veteranos y las veteranas siempre están dispuestos a compartirlas. Las Malvinas son argentinas. O sea, de chico, de la escuela primaria, nunca se dudó de eso. Entonces había que ir a defendernos. O sea, ni pensamos nosotros. O sea, son nuestras y las vamos a defender. ¿Y cómo es? Y con nada. O sea, con nada. Y bueno, fuimos. Y gracias a Dios muchos volvimos. Y bueno, otros no volvieron. Vos le preguntás a cualquier veterano de guerra, a cualquiera. Tenemos 60, yo 61, algunos más todavía. Yo te puedo asegurar que si te dice vamos a recuperar Malvinas, son los primeros que van a estar. Yo con todo lo que tengo, yo me voy. Y yo creo que si hoy me dicen para ir, yo iría de vuelta. ¿De tomar las armas? Eso sí, ni dudar. Sí, seguro. O sea, ni dudar. O sea, pero ¿por qué te decimos esto? Nosotros dejamos camaradas ya, compañeros. Claro. Y a nosotros nos hierra. Mirá cómo se me pone claro, porque, piel de gallina, porque o sea, te digo la verdad. No duda en eso, ¿no? Uno siente que te está llamando. La sangre llama. Nosotros a través del tiempo fuimos protagonistas. Y hoy que ya está más grande, que ya fuimos papá, que somos abuelos, que tenemos nietos y algunos bisnietos, estamos dejando el testimonio para ellos, prácticamente para la generación Malvina. Que eso es lo que hace la guerra, marcarnos para siempre. Por eso una guerra nunca más. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencidos, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo
nacional. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral.